Bueno, esto nos da un poco, cuando entramos en el mundo de la oligarquía, nos hallamos con estas ideas. Y Hostia. Esto está en la cabeza claro, cuando yo reivindico la ciencia, la democracia, la contraparte, ¿qué es? Pues todo este universo bíblico que es básicamente irracional, ¿no? Y como mira, es que alguien me ha quitado la pregunta de la cabeza y la ha puesto en el chat, Nacional Revolucionario. ¿Cómo se supone que se lucha contra estos fanáticos que no tienen lógica y que están dispuestos a la violencia? Él pregunta, ¿con violencia? No sé. ¿Cómo se lucha contra esta gentuza? Es que todo esto es tan ilógico que es muy complicado. Yo lucharía con la razón, porque estos, digamos, tienen mucho poder, pero al final la gente tiene que entender lo básico, lo elemental, que A es igual a A, es lo básico de la lógica, ¿no? El principio de identidad. La gente. Sí, es este que yo tengo. Este rabino que ha denunciado es un rabino que se llama Nuchem Rosenberg, evidentemente es un rabino judío de 63 años y barba larga y canosa. Se sentó hace poco conmigo para explicarme lo que describió como una cadena de montaje de violaciones de menores entre sectas de judíos fundamentalistas. Se aclaró la garganta y dijo, voy a ser muy gráfico, entre comillas. Nuchem, miembro de la rama fundamentalista del judaísmo ortodoxo Shaktar Hasidim de Brooklyn, o sea, no es Jabalú, es otra secta, cuidado, ¿eh? Eso no quiere decir que dentro de Chabad no hayan habido casos de abuso, y están en esa lista que os he dicho que hay un hilo, enlazado varios casos, y además está en la página esta de la mafia Chabad. Pero vamos a ver estos seres de luz. Es una secta hasídica, es de la misma corriente que Chabad, que es Sadmar Hasidim de Brooklyn. Diseña y repara mikvés de conformidad. El mikvé ya sabemos lo que es un ritual de purificación de conformidad con la ley de la Torá. La mikvé es un baño judío ritual que se utiliza para la purificación. Los judíos devotos deben purificarse en la mikvé en diversas ocasiones. Las mujeres deben acudir después de la menstruación y los hombres deben hacerlo antes de las altas fiestas como Rosh Hashanah o Yom Kippur. Muchos devotos también se purifican antes y después del acto sexual y antes del Shabbat. Vídeos del vice. En una visita a Jerusalén en 2005, el rabino Rosenberg entró en una mikvé en uno de los barrios más sagrados de la ciudad, Mea Shearim, se abren comillas. Abrí una puerta que daba a un Schwitz, no sé lo que es, me dijo, sí, parece como una sauna, dijo, y ahora, en comillas, está hablando el rabino, había vapores por todas partes, apenas podía ver, mis ojos se acostumbraron y vi a un hombre mayor de mi edad con una larga barba blanca, un hombre de aspecto santo, sentado en medio de los vapores. En su regazo de espaldas a él había un niño de unos 7 años y el anciano estaba teniendo sexo anal con este niño, ¿vale? Se cierran las comillas. Dice, el rabino Rosenberg hizo una pausa, se recompuso y continuó. Vuelve a abrir las comillas. Este muchacho fue apuñalado con la lanza contra el hombre como si fuera un animal, como un cerdo, y el muchacho no decía nada. Pero en su rostro había miedo. El anciano me miró sin ningún miedo, como si fuera una práctica común. No se detuvo, o sea, siguió. Yo estaba tan enojado que lo confronté. Se quitó al muchacho del pene y yo lo llevé aparte. Le dije al hombre, es un pecado ante Dios, un Mishkov Zutzer, no sé qué es, ¿Qué le estás haciendo al alma de este muchacho? Estás destruyendo a este muchacho. Se cierran comillas. Tenía una esponja en un palo para limpiarse la espalda y me golpeó en la cara con ella. Se vuelven a abrir comillas. ¿Cómo te atreves a interrumpirme? Dijo. Se cierran comillas. Había oído hablar de estas cosas durante mucho tiempo, pero ahora lo había visto. Ahí se cierran las comillas de la declaración del rabino. Joder, es este hombre que está en pantalla, ¿no? El que lo denuncia. Sí. La crisis. Sigo leyendo. Porque ahora, cuidado, casos de pederastia puede haber en muchas creencias, etnias, bueno, pero hay que ver la reacción de la comunidad judía ante estos hechos. Esto es lo que un poco retrata el nivel moral, porque claro, ellos, esta gente se consideran como por encima, ¿no? Un ADN divino y con una especie de moralidad superior. Ahora vamos a poner a prueba cómo reaccionan ante un caso que puede darse
en muchas otras circunstancias, sitios, creencias, lo que queráis, ¿no? Pero parece que se ha convertido en una práctica habitual. Lo he dicho antes, en un rito de iniciación, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a ver aquí. Dice, la crisis de abusos sexuales a menores en el judaísmo ultraortodoxo, al igual que en la Iglesia Católica, ha producido su cuota de titulares impactantes en los últimos años. En Nueva York y en las prominentes comunidades ortodoxas de Israel y Londres, las acusaciones de abusos y violaciones a menores han sido rampantes. Los presuntos abusadores son maestros de escuela, rabinos, padres, tíos, figuras de autoridad masculina. Las víctimas, como las de los sacerdotes católicos, son en su mayoría niños. El rabino Rosenberg cree que alrededor de la mitad de los jóvenes varones de la comunidad hasídica de Brooklyn, la mitad, la más grande de los Estados Unidos y una de las más grandes del mundo, han sido víctimas de agresión sexual perpetrada por sus mayores. Esto es una pasada, la mitad, es monstruoso. Ben Hirsch, director de Survivors for Justice, una organización de Brooklyn que aboga por las víctimas de abusos sexuales ortodoxos, cree que la cifra real es mayor. A partir de la evidencia anecdótica estamos hablando de más del 50%, casi se ha convertido en un rito de iniciación, y esto estaba entre comillas. A partir hasta rito de iniciación son comillas, es una frase del propio denunciante, ¿no? Los judíos ultraortodoxos que denuncian estos abusos son arruinados y condenados al exilio por su propia comunidad. Cuidado, ¿eh? Esto, salvando las diferencias, perdón que te interrumpa, sí. Salvando las diferencias, pero bueno, para mí son sectas igual, con el tema de los testigos de Jehová, uy, qué jardín me estoy metiendo, pero también he oído estas declaraciones de testigos de Jehová que salen porque denuncian este tipo de, a ver, no como rito de iniciación ni muchísimo menos, por eso digo salvando las distancias, pero cuando se enteran de que, bueno, pues estas cosas pasan, en cualquier ámbito puede llegar a pasar, son automáticamente rechazados, y su explicación de los líderes, o como lo queramos llamar, es que Dios les tendrá que juzgar, que yo no soy quien para juzgarles. Digo, hostia, muy bien, te contestan eso y encima te expulsan de la comunidad. Bueno, los testigos de Jehová en este caso ya se sabe, ¿no? Que incluso la familia les rechaza y tal. Joder, perdón, sigue. No, a ver, para mí todo esto tiene tanto por la parte católica como judía, y no sé, en el caso musulmán no sé cómo va, pero también lo investigaremos si es necesario. Todo esto remite siempre a lo mismo, a la misma raíz. Que ya iremos sacando a la luz, ¿no? Yo ahora sigo leyendo el artículo. Dice, la doctora Amy Neustein, socióloga judía ortodoxa no fundamentalista y editora de Tempest in the Temple, Jewish Communities and Child Sex Scandals, Tempestades en el Templo, comunidades judías y escándalos sexuales con niños, me contó la historia de una serie de madres hasídicas de Brooklyn que conoció y que se quejaban de que sus hijos estaban siendo acosados por sus maridos. Fijaos que se trata de sus propios hijos, o sea, que son judíos, y estas víctimas son niños judíos. Imaginaos lo que puede ocurrir con los que están, digamos, según su perspectiva, en un nivel inferior. Ya os lo podéis imaginar, si este es el trato que dan a sus niños. Dice, en estos casos los acusados, abro comillas, se ponen en contacto con los rabinos, los políticos ortodoxos y los poderosos rabinos ortodoxos que hacen generosas donaciones a los clubes políticos. Cierro comillas. El objetivo, me dijo, es, abro comillas, eliminar a la madre de la vida del niño. O sea, cuando la madre denuncia, los denunciados utilizan sus influencias, utilizan el teléfono para eliminar a la madre de la vida del niño. Y esto entre que eliminar hasta... Los tribunales rabínicos dejan de lado a las madres y los efectos son permanentes. La madre es amputada. Y esta palabra está entre comillas. Una mujer con la que trabó amistad la doctora, en este caso, doctora Neustein, una estudiante de música en una universidad de las afueras de Nueva York, perdió el contacto con sus 6 hijos, incluido un bebé al que estaba amamantando en el momento de su separación. Hace 7 años el rabino Rosenberg empezó a escribir en su blog sobre los abusos sexuales en su comunidad y abrió una línea telefónica de emergencia en la ciudad de Nueva York para recibir denuncias de abuso sexual. Ha publicado peticiones en YouTube, ha aparecido en la CNN y ha dado discursos en Estados Unidos, Canadá, Israel y Australia. Hoy es el único denunciante entre los Satmar. Por ello es vilipendiado, calumniado, odiado y temido. Recibe amenazas de muerte con regularidad. En los periódicos en yiddish y hebreo, los anuncios publicados por los autodenominados grandes rabinos y jueces rabínicos de la ciudad de Nueva York lo han denunciado como una, y entre comillas, una piedra de tropiezo
para la casa de Israel, un reprendidor público y predicador de la ética que persiste en su rebeldía y cuya voz ha sido escuchada entre muchas familias judías, especialmente jóvenes en su inocencia, atraídos a escuchar sus discursos venenosos y repugnantes. Cierran comillas. En los folletos distribuidos en Williamsburg y Borough Park, los centros de la ultraortodoxia en Brooklyn, se muestra su rostro barbudo sobre el cuerpo de una serpiente que se retuerce y aparece informante corrupto. Se lee en uno de los folletos, seguido de la declaración de que el nombre del rabino Rosenberg debería pudrirse en el infierno, ahora abro comillas, debería pudrirse en el infierno para siempre, deberían expulsarlo de los 4 rincones de la tierra. Bueno, esta es la reacción de la comunidad ante los denunciantes. Cuando el rabino Rosenberg quiere bañarse en una mikveh de Brooklyn para purificarse, nadie lo acepta. Cuando quiere ir a la sinagoga, nadie lo acepta. Está acabado en la comunidad, masacrado. Esto entre comillas. Dijo un compañero rabino que solo quiso hablar anónimamente. Abro comillas. Nadie lo mirará y aquellos que hablen con él no pueden dejar que se sepa. La presión en nuestra comunidad es increíble. Los hombres poderosos que gobiernan el mundo del judaísmo ultraortodoxo, y vale la pena señalar que esta comunidad está regulada únicamente por hombres, prefieren que sus seguidores sean ciegos en su fe, que cierren los ojos ante los horrores que el rabino Rosenberg está exponiendo. Al igual que el establishment católico, el rabinato busca encubrir los crímenes, acallar a las víctimas, proteger a los abusadores y desviar las posibles críticas a sus prácticas institucionales. Aquellos que hablan son vilipendiados y los fieles aprenden a cerrar la boca. Cuando el padre del niño de 7 años, que el rabino Rosenberg rescató de los baños públicos de Jerusalén, apareció para recoger a su hijo, no podía creer que su hijo hubiera sido violado. Temblando, aterrorizado, se llevó a su hijo para que recibiera ayuda médica, pero todavía estaba demasiado asustado para presentar una denuncia formal. Según Ben y Survivors for Justice, el mayor, entre comillas, abro comillas ahora, el mayor pecado no es el abuso, sino hablar sobre el abuso. Los niños y los padres que dan un paso adelante para quejarse quedan aplastados. En cuanto al rabino Rosenberg, cuando expresó sus preocupaciones al rabinato, fue acusado por los Mishmeres Hatnuis, el escuadrón del pudor ortodoxo ultraconservador que regula a menudo, mediante amenazas de violencia, la conducta moral y la vestimenta. Bueno, de hombres y mujeres. El escuadrón del pudor es una especie de talibán judío. Según el rabino Rosenberg, el violador al que atrapó en el acto era miembro del escuadrón del pudor. O sea que este que estaba perpetrando el abuso forma parte de los controladores de la moral. El escuadrón del pudor. Yo me planteo una pregunta escuchando todas estas barbaridades que hace esta gente. En la Torá, en cualquier libro sagrado, ¿se justifica esto? Yo pregunto. ¿Hay alguna parte de la Torá, de la Biblia, de cualquier... No, en la Torá no. En el Talmud parece que sí. En el Talmud, bueno, más que parece, te diría que sí. Pero ahora no me digas, la sé de memoria, pero se ha citado... La hemos citado alguna vez. Bueno, si miráis ese hilo que es de Twitter, que os he dicho que está todo enlazado, ahí encontraréis casos que afectan a Chabad, porque aquí está hablando de otra secta hasídica. Y según el rabino Rosenberg, el violador al que atrapó en el acto era miembro del escuadrón del pudor, que lo acusó del delito inadmisible de haber sido visto anteriormente caminando por una calle de Jerusalén con una mujer casada. Pero está bien abusar de los niños, añade. O sea que este del escuadrón del pudor lo vio un día por la calle al rabino Rosenberg paseando con una mujer casada y lo denunció por eso. O sea, tú no puedes irte a tomar un café con una mujer casada que sea tu amiga, no. Eso fue denunciado, pero él se puede coger a un niño y violarlo. En fin, el mundo al revés, pero ya sabemos que estamos en el mundo al revés. Los abusos y su encubrimiento son síntomas de una disfunción política más amplia, o más precisamente síntomas de un control político socialmente desastroso por parte de las élites religiosas. Pensad que estamos en la cúpula de la oligarquía. O sea que la oligarquía es esto. Hemos llegado, es el nido del cuco. Son esto. Por eso me estoy extendiendo. Porque los chavales que están en la calle con la camiseta Núcleo Nacional, ¿y a dónde vas a parar? Aquí, a esto. Que lo sepan, que lo sepan. Sigo leyendo, vamos a acabar este artículo que me parece que no tiene desperdicio. Ahora abro comillas. No se trata de comillas que son declaraciones del rabino que ha denunciado. No se trata de un problema de unos pocos casos aberrantes o de una comunidad anticuada que se resiste a hablar con la policía sobre cuestiones sexuales, dijo Michael Lesher. No, este no es el rabino, es otro.
Michael Lesser, un judío practicante que ha investigado los abusos sexuales cometidos por ortodoxos y ha representado a víctimas de abuso. Vuelvo a abrir comillas y continuamos con las declaraciones de Michael Lesser, un investigador del caso, del tema. Se trata de una economía política que vincula al judaísmo ortodoxo con otros credos fundamentalistas y con aspectos de las ideologías de derecha en general. Es una economía en la que los valores religiosos genuinos nunca llegarán a la cima, mientras estén vinculados a las prioridades venenosas que elevan el estatus y el poder por encima de las necesidades humanas básicas de los más vulnerables entre nosotros. Cierro comillas. Michael, que está terminando un libro sobre el tema, señaló que el infame rabino Elior Chen, condenado en 2010 en lo que podría considerarse el peor caso de abuso infantil en serie de Israel, todavía es defendido en declaraciones públicas por importantes rabinos ultraortodoxos. Entre otros crímenes legales y morales, el rabino obligaba a sus víctimas a comer heces, alegando que esta crueldad era necesaria para purificar a los niños de los que abusaba. Comer heces. A ver, mi ley dice que habla con Dios a través de su perro o de no sé qué. O sea, que estamos en un mundo donde es un mundo trastornado, básicamente trastornado. Y eso tiene sus consecuencias. Sigo leyendo. Según Ben, a ver, ¿quién es este Ben? No sé a quién será. Según Ben, la comunidad ultraortodoxa nunca ha sido tan represiva como lo es hoy. La represión, como él la describe, surge de la carga de tener demasiados hijos. Se fomentan las familias numerosas. Cada niño nacido de un jasídico es visto como un dedo en el ojo de Hitler. O sea, que cada vez que tienen un hijo piensan que ese hijo es un dedo en el ojo de Hitler. Ben también me dijo que el tamaño promedio de las familias entre los jasídicos de Williamsburg es de 9 y que algunas familias incluyen más de 15 hijos. Las familias con un número cada vez mayor de hijos entran pronto en un ciclo de pobreza. Al mismo tiempo se produce una separación extrema de los sexos, algo sin precedentes en la historia de los hasidim. La educación general es limitada hasta el punto de que la mayoría de los hombres de la comunidad solo reciben educación hasta el 3er grado y no reciben absolutamente ninguna educación sexual. No se permite la publicación de periódicos laicos, está prohibido el acceso a Internet. Los hombres de la comunidad están mal educados por diseño, afirma Bentos, entre comillas. Tenemos una comunidad que ha sido infantilizada, se les ha enseñado a no pensar. Es una especie de control totalitario. Cuando algún día entremos en la educación del fundamentalismo judío, pues solo estudian los textos sagrados. Está prohibido estudiar las ciencias. Consideran que la lógica es diabólica. No estudian, no sé, yo qué sé, ya no digamos historia natural y teoría de la evolución. Nada, solo textos sagrados. Estos son las yeshiva, fundamentalistas. Los rabinos que dominan un rebaño ignorante y en su mayoría pobre determinan el destino de cada individuo de la comunidad. Nada se hace sin el consentimiento del estamento rabino. Un hombre quiere comprar un coche nuevo y acude al rabino en busca de consejo. Un hombre quiere casarse y el rabino le dice si debe o no casarse con una novia en particular. En cuanto a las mujeres, no pueden preguntar nada al rabino. Su lugar es despreciable. Michael me dijo que los líderes ortodoxos actuales que acumulan riquezas con los diezmos de seguidores serviles están desplazándose hacia la derecha tanto política como religiosamente. Muchos rabinos de la ciudad de Nueva York han tomado la bandera del neoliberalismo. Dato, confirma. Abro comillas. Todas las publicaciones ortodoxas en idioma inglés que conozco apoyaron a Romney durante las elecciones de 2012. Criticaron el Seguro Nacional de Salud y culparon a los liberales. Liberales en Estados Unidos es la izquierda, es el Partido Demócrata. No confundamos con lo que nosotros entendemos por liberales, que sería la derecha, neoliberalismo. Culparon a los liberales de sobornar a las clases bajas. Dijo, en la sociedad ortodoxa, al igual que en los Estados Unidos en general, el desajuste financiero entre élite y el resto de nosotros es inquietantemente grande. Michael también señala que el problema no se limita a los extremistas, los mismos patrones de culpabilización, aquí abro comillas, los mismos patrones de culpabilización de las víctimas, encubrimiento e idealización de los rabinos para que los encubrimientos ni siquiera sean reconocidos, se encuentran en todo el espectro de la ortodoxia. Bueno, no voy a terminar el artículo, que sí que... Bueno, sí, vamos a terminar. La izquierda ortodoxa fue vergonzosamente lenta a la hora de reaccionar ante el abuso del rabino Baruch Lanner o ante un caso similar del rabino Mordejai Elon. El rabino Lanner, exdirector de una escuela secundaria en Nueva Jersey, fue declarado culpable en 2000
de abusar sexualmente de docenas de estudiantes adolescentes durante décadas que estuvo en el cargo. El rabino Elón, que había denunciado públicamente la homosexualidad, fue condenado en agosto pasado por 2 cargos de agresión sexual forzada a un menor de edad tras varios años de informes sobre su abuso de niños pequeños. Tengo niños que vienen a verme con sus padres y les sale sangre por el ano. Me dijo el rabino Rosenberg cuando nos conocimos. Son zombies de por vida. ¿Qué podemos hacer? Esta es, por supuesto, la pregunta clave y no hay respuestas a la vista. Michael tiene pocas esperanzas de que la situación cambie. Si las instituciones ortodoxas continúan con su trayectoria actual, dijo, yo diría que las cosas podrían empeorar antes de mejorar. Unas semanas después de nuestra entrevista, el rabino Rosenberg caminaba por el barrio de Williamsburg, de Brooklyn, cuando un hombre no identificado se le acercó por detrás, le dio un golpecito en el hombro y le arrojó un vaso de lejía en la cara. Fue al hospital con quemaduras en el rostro y quedó ciego temporalmente. Tal es la medida de justicia entre los Sandmar que un rabino que alguna vez fue respetado, ahora amputado de la comunidad, se encuentre quemado químicamente en una calle de un barrio considerado sagrado. Más tarde el rabino Rosenberg me contó una historia sobre cómo había estado rodeado de jóvenes en Williamsburg. Los chicos lo insultaban, se reían de él, lo amenazaban y le escupían. Se preguntó cuántos de ellos acabarían siendo abusados sexualmente. Bueno, esto nos da un poco... cuando entramos en el mundo de la oligarquía, nos hallamos con estas ideas. Y esto está en la cabeza claro, cuando yo reivindico la ciencia, la democracia... la contraparte, ¿qué es? Pues todo este universo bíblico que es básicamente irracional, ¿no? Y como mira, es que alguien me ha quitado la pregunta de la cabeza, la ha puesto en el chat, Nacional Revolucionario. ¿Cómo se supone que se lucha contra estos fanáticos que no tienen lógica y que están dispuestos a la violencia? Él pregunta, ¿con violencia? No sé. ¿Cómo se lucha contra esta gentuza? Es que todo esto es tan ilógico que es muy complicado. Yo lucharía con la razón, porque estos, digamos, tienen mucho poder, pero al final la gente tiene que entender lo básico, lo elemental, que A es igual a A, es lo básico de la lógica, ¿no? El principio de identidad. La gente piensa de forma natural. O sea, el pensamiento forma parte, digamos, del espíritu humano, pensamiento racional. En cambio, estas creencias son algo que se impone desde fuera mediante una educación muy represiva y la razón, cuando se pone, digamos, en marcha, las puede derrotar. Esta es la única forma de derrotarlo, porque si tú utilizas la violencia contra esta gente, en el fondo los refuerzas, porque se sienten perseguidos, se sienten víctimas y de alguna manera los legitimas. Yo nunca recomendaría la fuerza, a menos que sea en legítima defensa, claro, en ese caso sí, pero se derrota. Esto es como una batalla cultural y nosotros hemos de defender nuestra cultura, fundada por los griegos y por Roma. Y nosotros la desarrollamos, no tenemos por qué hacer como una especie de fotocopia de lo que era, porque entonces había la esclavitud y ahora no la aceptaríamos, ¿no? Entonces se trata de desarrollar esos principios que están ahí y llevarlos hasta las últimas consecuencias, esos principios que, digamos, se descubrieron, se crearon en esa cultura que es la gran aportación a la civilización de nuestros pueblos, de los pueblos europeos. Y es lo más grande que ha sido creado porque el resto del mundo lo ha imitado que está siendo prostituido, está siendo corroído por dentro por el capitalismo. Que hay una incompatibilidad entre el capitalismo y este otro pilar de la cultura occidental que proviene de Grecia y Roma. Pero en esta lucha hemos de elegir bando, en esta lucha cultural hemos de elegir bando y conseguir, digamos, que todo lo que es nuestro patrimonio expulse de alguna manera las ideas irracionales que provienen de esta religión monoteísta, que es una auténtica lacra. Y esto pacíficamente, repito, solo mediante la lucha cultural, que es comprender la verdad. Y ya está.